La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Gracias a Dios podemos hoy reiniciar nuestro estudio sistemático de el Evangelio de San Juan y de todas las Sagradas Escrituras para lograr acercarnos a nuestra meta de ver toda la Biblia a través de la radio y las redes sociales. Vamos a encomendarnos al Señor para que Él nos ayude con su Santo Espíritu, sin olvidar que este podcast no reemplaza a la iglesia, no es un sermón, no es un momento de adoración en el día de reposo. Usted necesita estar vinculado a una iglesia y no puede reemplazar la dirección de su pastor por cualquier otro instrumento. Este estudio bíblico tiene el objeto primordial de ministrar a los que asisten y son miembros de la Iglesia Betania de la Reforma, Labranza de Dios de Villavicencio y todas las iglesias de la IBR que quieran escucharlo o quieran utilizarlo, pero es un estudio bíblico para edificación de los creyentes, especialmente los de la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios, Rocío del Hermón de Villavicencio y en Mitú y donde quiera que esta iglesia tiene una obra evangelística o de misiones. Pero en realidad cada uno tiene su iglesia local, tiene su pastor y deben seguir las directrices que su iglesia local les da. El lema, ustedes lo conocen, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los santos de Dios, los creyentes en Él, estén enteramente preparados para toda buena obra. Padre Celestial, rogamos en este momento la bendición, la gracia, la ayuda de tu Santo Espíritu para que podamos, oh Dios, ser fieles a la enseñanza de tu bendita palabra. Y por favor, Señor, a cada uno de los que nos siguen, estudian con nosotros, edifícalos, háblales, enséñales y por favor, Señor, ponles en el corazón el deseo de amar tu palabra, de obedecerla y de hacerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Acabamos de escuchar la narración
de una curación milagrosa, una de tantas que hizo el Señor Jesucristo, esta vez concretamente en un estanque llamado estanque de Betsaida. Por naturaleza, todos somos impotentes en materias espirituales. Todos somos ciegos, cojos y marchitos. Pero la provisión plena para nuestra curación está hecha si atendemos a ella, si nos ocupamos en ella, si nos interesamos por ella. Vamos a las Escrituras para que ilustremos lo que vamos a tener hoy como reflexión específica y especial en este estudio del Evangelio de San Juan. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 35. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Vamos también a reforzar nuestra lectura del versículo anterior, de la porción anterior, donde se nos ordena que invoquemos a Dios para nuestra salvación, porque Él es nuestra salvación. Entonces, vamos a corroborar con lo que nosotros llamamos el credo niceno o el credo de Nicea, el credo que surgió después de un concilio en la ciudad de Nicea, donde se reunieron todos los obispos de la iglesia para dirimir ciertas doctrinas erróneas y establecer una doctrina fiel en la Biblia para que todos los creyentes la siguiéramos. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo viene con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Aquí hay un resumen majestuoso, un resumen excelentísimo de la doctrina de Cristo, de lo que básicamente debe creer toda persona acerca de Jesucristo. ¿Y por qué lo traemos a colación? ¿Por qué venimos hoy a mencionar estas lecturas que acabamos de leer, incluyendo esta parte del credo niceno? Porque como empezamos el estudio diciendo, todos somos ciegos, todos somos impotentes, todos somos cojos, todos tenemos deficiencias, barreras, imposibilidades para una comprensión correcta de lo que es el plan de Dios para con nosotros. Pero la solución a nuestras limitaciones está hecha, está presente, es una realidad. Únicamente tenemos que interesarnos por ella. Y primero la Biblia, claro está, pero también los credos de aquellos que se han dedicado a estudiar, a analizar, que han recibido de Dios la orden de dirigir, de pastorear, de cuidar, de mostrar un camino, inspirados, claro está, por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos para saber que fueron inspirados por el Espíritu Santo? Porque sus declaraciones, sus confesiones, no contradicen las Sagradas Escrituras. Al contrario, las reafirman y están absolutamente basados en lo que las Santas Escrituras dicen acerca de esa salvación tan grande. ¿Qué nos dice la narración que escuchamos hoy en el texto de San Juan? Un ángel bajaba
y revolvía el agua, que curaba cualquier enfermedad, pero se beneficiaba solo aquel que era el primero en entrar al agua. Hoy día no se trata de un ángel, es Dios mismo en la persona de la segunda persona de la Trinidad, quien ha descendido al mundo y habitó entre nosotros y trajo este movimiento asombroso de la salvación. Cristo, aún hoy, presente por medio del Espíritu Santo, en forma activa, aún está aquí para ofrecernos salvación. ¿Qué fue lo que, o qué es lo que encontramos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2? Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En estos momentos, cuando usted está escuchando estas palabras, cuando está escuchando estas lecturas, si no ha creído, si no ha tenido un encuentro personal por Cristo, si no ha sentido un interés vivaz por el Señor Jesucristo, su persona, su doctrina, es el momento en que lo piense muy detenidamente, porque Dios está diciéndole: he aquí, este es el día, este es el momento, esta es la hora para la salvación. Todo esto nos enseña a ser cuidadosos para que no dejemos escapar una ocasión que posiblemente no regrese. El hombre, el que estaba allá paralítico, enfermo, en el estanque de Betsaida, había perdido el uso de sus extremidades, claro está, y hacía 38 años. Por lo menos estaba allí buscando la sanidad hacía 38 años. Ahora yo les pregunto, ¿nos vamos a quejar nosotros de una noche fatigosa, que tal vez por muchos años apenas hemos sabido lo que es estar enfermos, o por un día cuando muchos otros mejores que nosotros apenas han sabido qué es estar bien un día, que han luchado con una enfermedad permanentemente? Nos quejamos nosotros porque el COVID o una gripe o una infección nos aqueje por un mes. Este hombre llevaba 38 años padeciendo una enfermedad y esperando que alguien lo ayudara para recibir la curación. Cristo apartó a este paralítico de los demás lisiados en el lugar. Hubo muchos enfermos en ese lugar con este paralítico, pero Cristo puso sus ojos solo en él. Lo que nos llevan mucho tiempo afligidos pueden consolarse con que Dios lleva la cuenta del tiempo transcurrido en que han estado sufriendo. Dios no está ausente de eso. Él tiene un propósito con eso, y todos los propósitos de Dios son buenos. Dios es bueno por naturaleza. No hay ninguna muestra de mal en Él. No hay tinieblas. No hay ni un vestigio de oscuridad en nuestro Dios. Apercibámonos que este hombre habla de la falta de amabilidad de los que lo rodean, sin reflejar enojo. Él no está quejándose con resentimiento. Él seguramente en su fuero interno admite que cada uno está ahí buscando la posibilidad de curarse. Así como debemos ser agradecidos, también debemos ser pacientes. Nuestro Señor Jesús sana a este hombre, aunque Él no le pidió ni lo pensó siquiera en decirle: por favor, usted ayúdeme a entrar en el agua cuando las aguas se agiten. O usted puede curarme. Cúreme, por favor. El Señor toma la iniciativa, el Señor pone los ojos en él, el Señor lo escoge entre todos los enfermos que hay en ese lugar y le dice solemnemente: levántate y anda. Lo mismo hizo con cada uno de nosotros. Un día, sin que nosotros lo pidiéramos, sin que nosotros siquiera lo deseáramos, nos dijo: ven acá, vas a ser de los míos, vas a aprender a oír mi voz y me vas a seguir, y yo te voy a cuidar, te voy a sanar. Es exactamente lo que ha ocurrido con cada uno de nosotros. Es todo lo que podemos apreciar y aprender y corroborar al estudiar este pasaje tan maravilloso de esta curación. La orden de Dios
vuelve y vive, retoma tu habilidad, como lo es también con nuestra enfermedad espiritual. Hazte un nuevo corazón. Esto no presupone en nosotros algún poder especial, o no hay ninguna cosa que nos permita a nosotros llevar a cabo una acción de esta naturaleza. Es el poder de la gracia de Dios. Sin ese poder de la gracia nos es imposible. Su gracia que distingue todo el accionar de Dios fue el poder de la gracia, fue el poder de Cristo que aplicó a este hombre paralítico. Y Él, y solo Él, debe tener toda su gloria. Y hagamos un poquito de énfasis en este aspecto, porque cuando usted le da la gloria a San Francisco, a San Antonio, a San Pedro, a San Jacinto o a cualquier otra cosa, al cuarzo, al agua de no sé qué o de no sé cuándo, cuando usted le da la gloria a otro ser, usted está pecando. Todo en nosotros es solo imposibilidad y limitación. Todo en Cristo es poder y suficiencia. Esa es la verdad que debemos aprender de lo que estamos nosotros estudiando en estos momentos. Qué sorpresa gozosa para el pobre inválido hallarse repentinamente absolutamente curado, fuerte, capaz de ayudarse por sí mismo. La prueba de la sanidad espiritual es que nos levantamos y caminamos. Aprendemos a andar en los caminos del Señor. Si Cristo ha sanado nuestras dolencias espirituales, vamos donde Él nos mande y llevamos lo que Él nos imponga y andaremos delante de Él todos los días de nuestra vida. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 10 al 16. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Como ustedes muy seguramente lo notaron, aquí sobresale en este pasaje el descontento tan obvio de los judíos. Los aliviados del castigo del pecado corren el peligro de volver a pecar cuando se terminan el terror y la restricción o las dificultades, a menos que la gracia divina seque la fuente de su pecado. La miseria desde la cual son hechos íntegros los creyentes nos advierte que no pequemos más, que no volvamos a esa miseria, habiendo sentido el aguijón del pecado en las condiciones en que lo sentimos. Esta es la voz de cada providencia. Vete y no peques más. No repitas la historia porque se repetirá tu desgracia. Cristo vio que era necesario de esta advertencia, porque es frecuente que la gente prometa mucho cuando está enferma, cuando está en dificultades, cuando está en tristezas, y cuando están recién sanados, cumplen solo algo o en parte o por unos días, pero después de un tiempo olvidan todo y vuelven a sus andanzas. Cristo habla de la ira venidera, la cual supera cualquier comparación con las muchas horas, o mejor dicho, la cantidad de tiempo en la aflicción. Si con las semanas y años de dolor que tienen que sufrir algunos hombres impíos como consecuencia de sus decisiones permisivas pero ilícitas,
Y si tales aflicciones son severas, esto no es comparable en ningún término con los horrores de la ira de Dios, la ira que viene, la ira que nos encontrará tarde que temprano, sea con nuestra muerte o con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuán temible será el castigo eterno del impío. Cuán temible. Infortunadamente, hoy en día no tomamos en serio estas cosas y la gente prefiere quitar estas advertencias de su mente y su corazón y alimentarse con falsas esperanzas o con tergiversación de la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 23. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es muy interesante notar cómo el Evangelio de San Juan nos muestra la batalla tan terrible que Cristo enfrentó frente a los fariseos, frente a los judíos religiosos. Aquí está el Señor reprobándolos francamente, abiertamente, enfrentándolos muy directamente. El poder divino del milagro y todo esto que estamos leyendo y escuchando en el Evangelio de San Juan se suscitó a raíz del milagro en el estanque de Betsaida. El poder divino del milagro demuestra que Jesús es el Hijo de Dios y Él declara que obraba como su Padre o con su Padre y como para Él, según le parece bien. Los antiguos enemigos de Cristo le entendieron y se pusieron aún más violentos, acusándolo no solo de quebrantar el día de reposo, sino de blasfemar al llamar Padre a Dios e igualarse con Dios. Sin embargo, todas las cosas estaban encomendadas al Hijo, ahora y en el juicio final, intencionalmente, para que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. Y todo aquel que no honra de este modo al Hijo, escuchen bien, estoy solo repitiendo lo que dice el texto bíblico, y todo aquel que no honra de este modo al Hijo, piense o pretenda lo que sea, no honra al Padre que lo envió. Queridos seguidores, no se honra a Cristo y no se honra al Padre, por lo tanto, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre, y al que no honra al Padre no honra al Hijo, dándole la gloria, el poder, la suficiencia a otro ser, humano, animado o inanimado, como solemos hacerlo frecuentemente en nuestra vida religiosa, en nuestra vida de religión. Hay un solo centro en las Escrituras, Jesucristo. Y por medio de Jesucristo es la única manera de glorificar al Padre. Pero hemos desplazado a Cristo de nuestra religión. Hemos desplazado a Cristo de nuestra realidad espiritual. Eso es lo que está logrando el posmodernismo. Ese es el gran peligro que hay en todas las iglesias cristianas hoy en día. Que comencemos a desplazar la centralidad de Cristo y la centralidad de las Escrituras en nuestras vidas y comencemos a admitir pensamientos muy humanos en nuestra manera de pensar y de obrar. Cuidado, aquí nos están advirtiendo muy claramente de todos esos peligros. Evangelio de San Juan, capítulo 5,
versículos 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuestro Señor declara su autoridad y carácter como Mesías aquí muy claramente. Iba a llegar el tiempo en que los muertos oirían su voz como Hijo de Dios, y entonces vivirían. Nuestro Señor se refiere a que por el poder de su Espíritu, primero levanta a una vida nueva a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, y luego levanta a los muertos desde sus sepulcros para el juicio. El oficio de juez de todos los hombres, el oficio de juez como juez de todos los hombres, puede ser ejercido solo por quien tenga todo el conocimiento y el poder omnipotente, es decir, Dios. Una de las cosas que le indicará a usted que está siendo tratado por Dios y llamado por Él, cuando usted descubra que está creyendo el testimonio de Cristo, lo que Cristo dice, que se está interesando por Él y que realmente le da crédito en su corazón. Así, nuestra fe y esperanza serán en Dios y no entraremos en condenación. Hay que tener mucho cuidado de no centrar nuestra fe y esperanza en conceptos humanos, en pensamientos humanos, en personajes humanos o en cosas. Lo ideal para cualquier ser humano es que su voz llegue a los corazones de los que están muertos en pecados para que puedan hacer las obras de arrepentimiento y prepararse para el día solemne en que Cristo llevará a los suyos al cielo, a la gloria, al cielo nuevo y a la tierra nueva donde more la justicia. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 30 al 38. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Nuestro Señor regresa a su declaración del completo acuerdo entre el Padre y el Hijo. Esta declaración de comunión íntima es impresionante. Y se declara Hijo de Dios.
tenía un testimonio superior al de Juan el Bautista. Sus obras daban testimonio de todo lo que decía. Es decir, había una coherencia obvia, evidente, clara entre lo que hablaba y lo que vivía. Pero la palabra divina no tenía lugar permanente en los corazones de las personas, porque ellos se negaban a creer en él, a quien el Padre había enviado, según sus antiguas promesas y promesas conocidas absolutamente por todos los judíos. La voz de Dios, acompañada por el poder del Espíritu Santo, hecha eficaz para la conversión de los pecadores, aún proclama que este es el Hijo amado en quien se complace el Padre. Queridos seguidores, cuán importante frente al bombardeo de la cultura, del bagaje religioso, de lo que nos han planteado otras religiones, cuán importante es tener claro esto. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, en el único que se complace el Señor, nuestro Dios. Hoy divagamos, hoy nos distraemos con cualquier cosa, con cualquier milagro, con cualquier cosa extraordinaria. Dios es un Dios de milagros, Dios te hace milagros, Dios trata contigo en el momento de tu necesidad y tu angustia, pero no debes fascinarte con eso. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos para que predicaran, echaran fuera demonios, sanaran a los enfermos, etcétera, etcétera. Ellos llegaron regocijados, alegres, diciendo: lo que tú dijiste, eso se cumplió. Y Él les dijo: no se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Alégrense de que son salvos. Alégrense de que son objeto de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alegrarnos con este don inefable para nuestra salvación y darle toda la honra y la gloria a Cristo, porque de otra manera somos imposibilitados, absolutos, como el paralítico en el estanque de Betsaida. Solo Cristo puede salvarnos, solo Cristo puede sanarnos, solo Cristo puede hacernos nuevas criaturas. Cuando usted comparte la gloria de Cristo con otros seres humanos o con otras cosas, usted está fallando en su fe. Es muy probable que está en riesgo su salvación eterna. Tenemos que volvernos concretos y absolutos en estas verdades que son absolutas. Yo sé que el mundo de hoy odia lo absoluto. Hoy es todo un relativismo gigante y grotesco, y en eso se mueve la humanidad hoy en día. Pero es una humanidad perdida. Necesitamos poner atención a esas cosas. Pero no hay lugar para la palabra de Dios en forma permanente en muchas personas hoy en día, cuando los corazones de los hombres están llenos de orgullo, de ambición y de amor por las cosas del mundo y de esta tierra. No hay espacio para la palabra de Dios en forma permanente y adecuada en nuestros corazones. Los exhorto una vez más a amar la palabra de Dios y a estudiarla con seriedad, muy responsablemente, porque ustedes son los únicos responsables de su futuro eterno. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 39 al 44. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Y a Cristo se le niega la gloria simplemente porque no somos creyentes. Y no somos creyentes porque no hay amor en nuestro corazón para con Dios. Y el amor para con Dios es obedecerle. Entonces está muy claro lo que dice el texto aquí. Y está muy claro también que los judíos consideraban que la vida eterna les era revelada en sus escrituras y que la tenían porque tenían la palabra de Dios en sus manos.
Jesús les insta a escudriñar esas escrituras con más diligencia y atención. Escudriñad las escrituras y hacéis bien en hacerlo. Indudablemente escudriñaban las escrituras, pero con un enfoque en su propia gloria, en su propia mente, en su propia voluntad. No es nuevo el hecho de tratar de fabricar una teología para la Biblia desde nuestro punto de vista, y no abrazamos la teología de la Biblia. Es posible que los hombres sean muy estudiosos de la letra de las Escrituras, pero estén ajenos a su poder. Tenemos que cumplir la orden de escudriñar las Escrituras. Así se les ha hablado de la naturaleza de la aplicación de la palabra a nosotros. La gente, los fariseos, los saduceos y muchos sabios profesan recibir y creer las Escrituras, pero debemos dejar de que nos juzguen. Debemos admitir lo que se nos dice y debemos aprender de lo que se nos dice, precaviendo y mandando a todos los cristianos a escudriñar las Escrituras. Lo que eso implica, lo que eso quiere decir. Tenemos que ser obedientes a este mandato. No podemos seguir en la indiferencia, no podemos seguir en la apatía frente al estudio de las Sagradas Escrituras. No solo leerlas, no solo oírlas, sino escudriñarlas, entender lo que significa escarbar en ellas, buscar en ellas los preciosos tesoros de la revelación de Dios. No solo leerlas, les repito, no solo oírlas, sino escudriñarlas, lo cual denota que no hay pereza, no hay indiferencia, no hay apatía para examinarlas y estudiarlas. Debemos escudriñar las Escrituras en busca del cielo como nuestro gran objetivo, porque en ellas está nuestra vida eterna. Debemos escudriñar las Escrituras en busca de Cristo, de entenderlo, de comprenderlo, de descubrirlo como el camino nuevo y vivo que conduce al objetivo claro de Dios para con nosotros, nuestra salvación. Cristo agrega a este testimonio las reprensiones a la incredulidad e iniquidad de los fariseos y de los religiosos de la época y de lo que ocurre hoy día. El rechazo de su persona, el rechazo de la doctrina de Cristo es el pan diario hoy como lo fue ayer. Tengamos cuidado con eso y analicemos bien este asunto. Además, Cristo en el texto les reprueba su falta de amor a Dios. Pero con Jesucristo hay vida para las pobres almas. Muchos que hacen una gran profesión de religión muestran, no obstante, que les falta el amor de Dios por su rechazo de Cristo y el desprecio a sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice muy claramente el Señor, pero muchos no obedecen sus mandamientos. ¿Y qué está claro en sus mandamientos? Cosas como estas, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las venerarás. Tendrás mucho cuidado con mi nombre, no lo usarás en vano, no lo profanarás y cumplirás con el día de reposo, lo guardarás. Tienes 6 días para que hagas lo que quieras, pero el día de reposo es mío. Lo dedicas a mí. Preguntémonos aquí rápidamente, como lo hemos expuesto estos primeros 4 mandamientos, ¿cómo acatamos a Dios? ¿Cómo recibimos su ley? ¿Cuánto nos esforzamos por cumplir sus mandamientos, por seguir sus instrucciones, las formas y las indicaciones de cómo nos debemos relacionar con Él? El amor de Dios en nosotros, el amor que es principio vivo y activo en el corazón, es lo que Dios aceptará. Y ese amor es solo obediencia. Es solo acato, es solo sumisión. Ellos, los judíos, los fariseos y saduceos de la época, desdeñaron y valoraron en poco a Cristo porque se admiraban y se supervaloraban a sí mismos. Como sucede hoy con ese narcisismo crónico del mundo que piensan que todo gira alrededor de cada uno y que cada uno tiene la razón y tiene el camino y tiene todo resuelto. ¿Cómo pueden creer los que hacen su ídolo del elogio y el aplauso de los hombres? ¿Cómo puede ser eso que yo finque toda mi esperanza en lo que yo pienso, deseo y creo que es lo correcto? Cuando Cristo y sus seguidores son hombres admirados, ¿cómo pueden creer aquellos cuya suprema ambición es dar un buen espectáculo carnal? ¿Cómo puede ser eso?
¿Cómo pueden ser que las cosas espectaculares son las que nos lleven a pensar que es de Dios? Los mensajes humanísticos, los de superación personal. ¿Cómo puede ser eso? El evangelio es desdeñado, el evangelio es dejado aparte, el evangelio no es acatado y en el evangelio están todos los principios absolutos y certeros de cómo debemos vivir en comunidad. Quiera Dios que los políticos nuestros se conviertan y los que dirigen el Estado y nos conduzcan o nos den la facilidad de poder exponer el evangelio con libertad y con gracia a muchos y muchos colombianos. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, ustedes no creen lo que Dios transmitió a través de Moisés. Ustedes creen lo que su tradición les dice que él dijo. Hoy sucede exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los predicadores acatados y quiénes son los dirigentes espirituales acatados y que llenan recintos enormes? Aquellos que tienen sus propias ideas, sus propios conceptos y se alejan de la palabra de Dios. La comezón de oír, de que hablaba Pablo desde los primeros días del cristianismo. Muchos de los que confían en alguna forma de doctrina o partido o ideología no penetran más que los judíos en las palabras de Moisés. El verdadero significado de las doctrinas no afloran o de los puntos de vista de las personas cuyos nombres llevan. Escudriñamos las escrituras y oramos sobre ellas como intento de hallar vida eterna. Observemos cómo Cristo es el gran tema de las escrituras, como les he venido diciendo, es el foco, es el centro, y acudamos diariamente a Él en busca de la vida que otorga. No a ninguna otra parte. Queridos seguidores que a lo mejor son católicos romanos, no quiero aquí faltarles al respeto, ni despreciarlos, ni humillarlos, nada. No es ese mi objeto. Lo que les encarezco es, solo Cristo merece la gloria. Solo Cristo es el ayudador. Solo Cristo es el Salvador. Está en las Escrituras. Léanlas, escudriñenlas. La Virgen María es bienaventurada. La Virgen María es gloriosa. La Virgen María tuvo el privilegio altísimo de ser la madre del Salvador. Es una mujer virtuosa a quien hay que imitar en su obediencia, su sometimiento, su servicio al Señor. Pero no es salvadora, no es corredentora, no lleva la gloria del Redentor, solo Cristo. Ninguno de los santos que han sido elevados a los altares tiene el poder que tiene Cristo para hacer milagros, para sanar, para curar, para salvar. Solo Cristo, nadie más. Si llegamos a purificar nuestra religión, si llegamos a arrepentirnos de todas nuestras equivocaciones, de nuestras convicciones humanas, de nuestras tradiciones, y volvemos a la fuente pura de las Escrituras, todo va a cambiar en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Ténganlo por seguro, experiméntenlo y luego me dicen si les miento o no. Cristo es el único que otorga la vida. Antes de irnos, dejemos algo para recordar en este maravilloso capítulo del Evangelio de San Juan. No olvidemos todo lo que podemos aprender de este capítulo, las tremendas afirmaciones o declaraciones en este capítulo precioso. Número 1, la afirmación más clara se encuentra en el título de Jesús como Hijo del Hombre. Sabemos que ese extraño título es muy corriente en los evangelios. Tiene una larga historia. Nació en el libro de Daniel y vamos a leerlo porque es muy importante. Porque hay traducciones muy correctas, como la traducción de la Reina Valera que van a escuchar en este momento. No habla de el Hijo del Hombre, sino un Hijo de Hombre. Escuchen ustedes el texto. Daniel, capítulo 7, versículo 13.
Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El detalle impresionante del pasaje estriba en el hecho de que el libro de Daniel se escribió en días de terror y de persecución, y contiene una visión de la gloria que sucederá algún día al sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Dios. En Daniel 7, del 1 al 7, el vidente describe bajo el simbolismo de bestias a los grandes imperios paganos que han ejercido dominio en el mundo. El león con alas de águila, en el capítulo 7, versículo 4, representa al imperio de Babilonia. El oso con 3 costillas en la boca, como si estuviera devorando un cadáver, capítulo 7, versículo 5 del libro de Daniel, representa al imperio de Media. El leopardo con 4 alas y 4 cabezas, capítulo 7, versículo 6, representa al imperio de Persia. Y la bestia grande y terrible de dientes de hierro y 10 cuernos, en el versículo 7, al imperio de Macedonia. Todos estos poderes terribles pasarían desde la perspectiva de Daniel como pasaron en verdad, según podemos verlo hoy en la historia. De hecho, pasaron, y la autoridad y el dominio se le darán a uno semejante a hijo de hombre. El sentido es que los imperios que han ejercido la soberanía han sido tan salvajes que solo se los podía describir en términos de bestias feroces. Pero habría de venir al mundo un poder tan benigno, tan amable, tan bueno, que será humano y no bestial. En Daniel, la frase describe la clase de poder que va a gobernar el mundo. Alguien tendrá que introducir y ejercer ese poder, y los judíos tomaron ese título y se lo aplicaron al escogido de Dios, que algún día traería la nueva era de compasión y amor y paz. Y así llegaron a llamar al Mesías esperado, el Hijo del Hombre. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento surgió toda una literatura que trataba de la era dorada por venir. En segundo lugar, pero debemos reflexionar acerca de que no es que Jesús presente sus credenciales o formule estas declaraciones solemnes como el Mesías de Dios solo en estas palabras, sino que está implícito en frase tras frase. El mismo milagro que había realizado en el paralítico en el estanque de Betsaida era una señal de que Jesús era el Mesías. La descripción que nos hace Isaías de la nueva edad de Dios incluía que el cojo saltaría como un ciervo. Escúchelo usted de las Escrituras. Isaías, capítulo 35, versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es decir, con la venida del Mesías. En tercer lugar, para recordar y para afianzar, es que en la visión de Jeremías, otro de los profetas mayores, cojos y ciegos se reunirían. Eso lo puede encontrar usted en Jeremías 31 a partir del versículo 8 y subsiguientes. Y en tercer lugar tenemos la declaración o afirmación que hace Jesús en repetidas ocasiones de que Él resucitará a los muertos y será su juez. En el Antiguo Testamento, Dios era el único que podía resucitar a los muertos y que tenía el derecho de juzgarlos, como también lo es en el Nuevo. El único que pudo hacer eso de resucitar muertos fue Jesús. Y al final de los tiempos, la resurrección de los muertos será por el poder de Jesús. Yo soy yo y no hay más dioses a mi lado. Yo hago morir y yo hago vivir, dice en Deuteronomio 32:29. El Señor mata y Él da la vida, dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Cuando el general sirio Naamán acudió a que lo curaran de la lepra e hizo la solicitud al rey de Israel, este entró en desesperación y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Eso lo encuentra usted en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 7, porque el
El leproso estaba pidiéndole al rey que él hiciera el milagro. El poder para hacer morir y el poder para hacer vivir pertenece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto ayer como hoy y por la eternidad. Pertenece inalienablemente a Dios. Y lo mismo sucede con el juicio. El juicio de Dios es de Él únicamente. Por eso nosotros debemos tener mucho temor de juzgar a otros, porque el juicio solo le pertenece a Dios, el que todo lo sabe y el que es justo en todo. Les invito a leer Deuteronomio 1:17 para que miren el soporte bíblico de esta enseñanza. En el pensamiento de épocas sucesivas, esta función de resucitar y posteriormente juzgar a los muertos se le reconoció como una de sus atribuciones al Mesías cuando viniera a inaugurar la nueva era de Dios, o al fin de esta era cuando volvería con poder y gloria. Jesús, en nuestro pasaje del Evangelio de San Juan, dice que los que hayan obrado el bien resucitarán para la vida y los que hayan obrado mal resucitarán para la muerte. Para Jesús, el hablar así era un acto de un valor sin igual y extraordinario. Tuvo que haber sabido que el presentar esas credenciales, hacer estas afirmaciones, les sonaría sin duda a blasfemia a los líderes judíos, a los más ortodoxos, y sería atraerse la muerte. Por eso fue un acto de valentía del Señor Jesucristo hablar de estos temas en Jerusalén frente a los religiosos de la época. Los que oyeron tales afirmaciones no podrían hacer más que una de dos cosas: aceptar a Jesús como el Hijo de Dios o rechazarle y odiarle como blasfemo. Esto es quizás lo más relevante en el estudio del capítulo 5 de San Juan. Que Dios los bendiga muy ricamente y que abra nuestros ojos para ver claramente los preciosos tesoros de su revelación sobrenatural para nosotros. Nos encontraremos, según la voluntad soberana del Señor, en el próximo estudio de la palabra de Dios. Amén. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.